Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche queremos compartir información interesante con un tema que yo creo que le atañe a niños, jóvenes, personas mayores, al mundo entero. El tema de la prosperidad, la abundancia, el éxito. ¿Cómo se logra ser próspero, tener prosperidad en nuestra vida? Y al mismo tiempo, ¿qué significa ser próspero? ¿Qué significa tener prosperidad? Esta noche nos acompaña una erudita en desarrollo humano que además tiene un doctorado en psicología. Ella es la doctora Marta Cabrera. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, Cristiana. Contenta de estar acá. Feliz de tenerla en nuestro programa. Ya hemos tenido la oportunidad de contar con sus valiosos aportes el año pasado, compartiendo un tema muy importante sobre los traumas sociales, los duelos colectivos, que es, en otra oportunidad quisiera ahondar más en ese tópico que también es interesante. Y precisamente usted hace algunos días impartió uno de los talleres que comparte con diversa gente, como es el tema de la prosperidad. ¿Qué pasa con la gente que no logra progresar? Pero me gustaría que usted nos definiera qué significa progresar. A ver, ¿cómo la prosperidad? A ver, Cristiana, desde el enfoque con el que yo trabajo, la prosperidad no es ninguna receta mágica. La prosperidad se diferencia del concepto de éxito y la prosperidad tiene que ver con diferentes dimensiones. Tiene que ver con la salud, tiene que ver con las relaciones interpersonales, tiene que ver con cómo alimentas la mente, pero también tiene que ver con que tengas acceso a suficientes recursos para que puedas satisfacer tus necesidades y también tiene que ver con satisfacer tus placeres, pero sobre todo, y vos lo viste en el taller, se hace una reflexión crítica sobre el tema del dinero. ¿Qué imagen tenemos sobre el dinero? ¿Qué nos dijeron en nuestra familia sobre el dinero? Y en los talleres lo que se trata es dar una mirada a aquellos factores personales, familiares, culturales que puedan estar bloqueando y puedan estar impidiendo hacer cosas que todo mundo debe hacer o debería hacer. Es interesantísimo porque en qué momento a veces decodificamos. No creo que antes nunca me habían preguntado en mi vida que para mí qué es el dinero. Es una pregunta como bien obvia, pero cuando te la hacen como que te impacta y te pone a pensar qué es el dinero, para qué lo quiero, realmente necesito toda esta cantidad de dinero. Entonces usted en estos talleres que imparte realmente viene esculcando entre las creencias que uno viene desarrollando a través del tiempo. ¿Qué diría usted que es el impedimento para que una persona o una familia no tenga prosperidad? Mira, desde mi experiencia, que es desde hace muchos años, pero también de participar en muchos talleres, una de las cosas que te das cuenta es que a veces hemos escuchado decir cosas muy negativas hacia el dinero. Y vos lo viste ese día en el taller. O sea, hay gente que te contrapone y dice, es mejor tener amigos que dinero. Y yo siempre digo, pero ¿por qué tiene que ser antagónico? ¿Por qué tenés que elegir uno y no el otro? O a veces hay gente que asocia dinero a la corrupción, te dicen, solo los corruptos tienen dinero. Entonces, pero esas creencias no surgieron del aire, tienen que ver con experiencias concretas. Entonces, eso muchas veces puede estar bloqueando inconscientemente, porque si vos sabes que esta agua hace daño, no te la vas a tomar. Eso es un aspecto, pero también algo que bloquea muchas veces es la relación con el papá y la mamá. Y vos lo viste en los ejercicios que hicimos, porque prosperidad en este caso tiene que ver con tomar la vida, hacer cosas buenas con tu vida, y quién te dio la vida fue tu papá y tu mamá. Y ahí sabemos que por las familias de donde venimos, a veces hay muchas heridas, hay muchos enojos, hay muchos resentimientos. Y el otro tema que vos viste también es que a veces hay asuntos en la familia sin sanar. Entonces, una de las cosas que te dicen que puede estar bloqueando son los enredos de tu sistema familiar. Y eso, bueno, vos que has estado que conociste ese día el método de las constelaciones familiares, que es un método que ayuda a entender esa dinámica.
¿no? Entender que a veces uno puede estar, un hijo o una hija, y yo lo he visto con mucha gente joven en Nicaragua, puede estar cargando la depresión del papá y la mamá, y puede ser que le hayan dado el título en la universidad, pero no tiene la fuerza, porque prosperidad tiene que significa con hacer tu proyecto de vida, con realizar cuál es tu misión en la vida. Es interesantísimo lo que usted está mencionando y cualquiera diría, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el historial de mi familia? ¿Qué tiene que ver con hacer una constelación familiar o ver de dónde vengo, etcétera? Hay que también reflexionar y preguntarnos ¿por qué yo no despego? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces se lo adjudicamos generalmente a la situación del país, a la situación que todos vivimos, pero vemos por qué esta persona con las mismas digamos, situaciones económicas, puede ver la diferencia. Se puede ver la diferencia. Sí, mira, yo creo que por supuesto que esos factores objetivos, esos factores externos, ese contexto influyen, ¿no? Porque sería bastante iluso creer que eso no. Pero a veces vos te encontrás que hay personas que en ese contexto pueden avanzar mucho más, y yo lo que he visto con las experiencias personales, porque trabajo con muchos jóvenes, es que para muchos jóvenes son leales a esa historia familiar, y la historia familiar te pone un límite, pero sobre todo la historia familiar te transmite una serie de creencias. Yo lo que he encontrado en Nicaragua trabajando con muchos jóvenes es que de manera inconsciente son leales con esa familia, porque atreverte a ir más allá significa muchas veces traicionar esa historia familiar, pero no es consciente, es inconsciente. Entonces, todas las reflexiones y estos talleres es para identificar qué es lo que te bloquea, o sea, qué podrías estar haciendo diferente que no estás haciendo por ese bloqueo. Hay un factor común, supongo, por ejemplo, en las familias, estamos con una cultura similar. Usted en todos los talleres que ha estado impartiendo, ¿qué diría usted que es, digamos, más o menos el factor común de estas personas en cuanto a lo que ellos creen del dinero, de la prosperidad? Mira, yo trabajando en Nicaragua me he encontrado que hay una cantidad de gente joven que está muy, muy apegada a lo que sus papás hicieron y les da miedo traspasar eso. Pero a veces eso no es consciente. Entonces, cuando vos lo visibilizás, te dice, pero digo, mira, vos estás haciendo, tal vez vos no te estás permitiendo hacer cosas que deberías hacer porque tu papá no tuvo ese proyecto de vida. Entonces, una cosa que encontrás es mucha lealtad con los padres, aunque estén enojados muchas veces con los padres. Entonces, te encontrás mucho eso y te encontrás muchas creencias limitantes. Te encontrás creencias que tienen que ver con las potencialidades, con las capacidades, porque los seres humanos tenemos potencialidades enormes. Entonces, encontrás también algo que yo siento que influye mucho, que es la imagen que tenemos de país. Es decir, entonces hay una cantidad de aprendizajes, y que aquí no se puede hacer nada, es que aquí no sirve nada. Y no te das cuenta que sí hay factores que hay que mencionarlos porque existen, pero cuando no sos consciente de ellos, los repetís y no te das cuenta que eso está influyendo en que no realices lo que querés. Usted nos exponía, por ejemplo, preguntarse también uno mismo, porque a veces creo que no todos reflexionamos en cuanto a qué es el éxito y si estoy preparado para el éxito, porque muchas veces adjudicamos éxito al dinero, porque como que es sine qua non de éxito el dinero, y no es así. No, es decir, yo en el taller decía que desde este enfoque se establece una diferencia entre éxito y prosperidad, porque éxito se enfoca muchas veces en tener dinero a cualquier precio, a cualquier costo, sacrificas tu salud, sacrificas tus relaciones personales, y en el material que es, como veo leíste en el taller que dio Eurídice Aguirre hace un tiempo acá, una de las cosas que se hace es que la prosperidad tiene que ver en primer lugar con cuidar tu salud. Es decir, tengo que establecer una serie de prioridades. Entonces, y con cuidar las relaciones, porque creo que ese día comentamos varios ejemplos de personas que sí podés ganar mucho dinero, pero al final tal vez sos infeliz porque no estás logrando satisfacer otras dimensiones como ser humano que son parte de la calidad de vida. Y ahí hablábamos de la dimensión espiritual, de la dimensión emocional. Eso me impactó de lo que usted mencionaba, porque es verídico. ¿Es próspera? ¿Acaso es próspera una persona que tiene una mansión, que tiene dinero, pero que ni siquiera tiene el tiempo para disfrutarlo? No, desde el enfoque con el que yo trabajo, no, porque al final es ¿para qué haces lo que haces? ¿Para qué?
O sea, yo hago mi trabajo porque me gusta, porque lo disfruto, ¿entendés? Porque siento que hago, sirvo. ¿Para qué? ¿Cuál es tu misión en tu vida? Entonces, si no sos feliz con lo que haces, entonces ¿para qué? Y creo que cada vez hay más gente que se pregunta eso. Es interesantísimo también sería bueno que ustedes también se pregunten qué piensan, cuáles son sus creencias alrededor del dinero. Vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos más de la prosperidad con la doctora Marta Cabrera Cruz.